condiciones que bien pudieron haber existido en la Tierra primitiva. Ya hace ya bastantes años, junto con Stanley Miller y con Joan Oró, decidimos investigar con un poco más de cuidado este aminoimidazol carbonitrilo, una molécula, se dan cuenta que es otra vez el grupo imidazol, y nos dimos cuenta que de aquí podíamos obtener sin ninguna dificultad, a partir del diaminomalonitrilo, podíamos obtener sin ninguna dificultad la guanina, la hipoxantina, la arginina y la adenina. Es decir, era un precursor central para los ácidos nucleicos, para los componentes purínicos de los ácidos nucleicos. Y luego, un día dijimos, a ver, siempre hemos estado analizando el producto, pero no el solvente. Y hace unos años decidimos analizar, calentar cianuro de amonio, que es un donado, podríamos haber usado ácido cianhídrico, pero hay reglas de seguridad porque es extraordinariamente tóxico y demás, y entonces decidimos analizar cianuro de amonio en solución, calentarlo un poco, y bueno, ustedes aquí sin ninguna dificultad, los picos de la adenina, que no nos sorprendió, los picos de la guanina y los picos de la 2,4-diaminopurina. Y entonces, 2,6, perdón, diaminopurina. Y entonces empezamos a jugar con cartoncitos. Igual que lo hicieron Watson y Crick, se funcionó con Watson y Crick, ¿por qué no iba a funcionar con nosotros? Y dijimos, pues vamos a ver si funciona, y resulta que la 2,6 de aminopurina se aparea con el uracilo con 3 bases, es decir, es totalmente equivalente a lo que fuera una, a lo que fuera una base CG. A un par de bases eje. Y esto, se dan cuenta que de inmediato lo que sugiere es que es posible que en la Tierra primitiva los ácidos nucleicos tuvieran la 2,6 diaminopurina como un componente en la secuencia. Y de hecho, como se acaba de demostrar no hace mucho, si nos fijamos en las purinas y las pirimidinas que sintetizamos en el laboratorio o que encontramos en meteoritos, encontramos una diversidad extraordinaria de bases. ¿Esto qué quiere decir? Que el rango de moléculas que pudieron estar pegadas a esqueletos fosfodiestéricos, que la heterogeneidad bioquímica de los ácidos nucleicos pudo haber sido mucho mayor de lo que hemos supuesto hasta ahora. Ahora, no se olviden de algo que es muy importante. Ciertamente hay grupos aminos que pueden aparearse con puentes de hidrógeno, hay grupos cetónicos, tengo hidroxilos por allí, etcétera. Pero el punto básico que quiero enfatizar es, no se olviden que las bases nitrogenadas son relativamente poco reactivas. Cuando se vuelven extraordinariamente interesantes desde el punto de vista bioquímica es cuando los tengo pegados a un esqueleto fosfodiestérico. Eso es lo que realmente las vuelve tan interesantes desde el punto de vista bioquímico y desde el punto de vista genético. No voy a entrar en todos los detalles de los experimentos con los que tratamos de simular la sopa primitiva, pero sí déjenme decirle que si resumiéramos 50, 60 años de simulaciones experimentales de la Tierra primitiva, podemos decir que el análisis de meteoritos o los experimentos como el de Miller me dicen que en la Tierra primitiva había una enorme diversidad de compuestos orgánicos de importancia bioquímica, había muchos catalizadores orgánicos e inorgánicos, había purinas y pirimidinas, es decir, el potencial para la polimerización molde dirigida, como en la replicación de los ácidos nucleicos, y compuestos capaces de formar membranas. Aunque no sabemos cómo surgió la vida, se dan ustedes cuenta que aquí estamos viendo propiedades que asociamos a la vida. La individualidad, representada por la posibilidad de formar liposomas, micelas, membranas de bicapas, la posibilidad de replicación y por lo tanto de reproducción, y la posibilidad de catálisis, que es algo que asociamos con el metabolismo. Entonces, aunque no sabemos cómo se conjuntaron las cosas, sí tenemos una actitud optimista respecto a que la Tierra primitiva, gracias a una diversidad de procesos, lo que llegó en cometas, en meteoritos, lo que se formó cerca de volcanes, lo que se formó con descargas eléctricas, en charquitos, en chimeneas submarinas, me forma la sopa primitiva. Y realmente el gran debate en origen de la vida, desde hace mucho tiempo, es de esta sopa primitiva, cómo surgió el DNA, que se puede replicar, pero que lo sabemos ahora por experimentos recientes, tiene actividad catalítica, pero es el que está codificando para las proteínas, son los grandes catalizadores biológicos. Y hubo un debate que todos ustedes conocen, que fue un debate que abarató en realidad
las metáforas donde decían, bueno, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Como si la tierra primitiva fuera una especie de granja avícola en donde tuviera que haber una competencia. El problema es, esto se puede replicar, esto tiene catálisis, y el debate incluso salió de los laboratorios, de los auditorios, de las bibliotecas, porque en general, y eso sí que lo viví yo aquí en México, mis colegas o mis amigos más conservadores decían, no, primero vino el DNA, que es como el gerente de la célula, ¿no? Estas metáforas que son tan perturbadoras. Y mis amigos más izquierdos decían, no, primero vinieron las proteínas, porque Engels dice en el aburridísimo Dialéctica de la Naturaleza que eso, la albúmina vino primero. Y no se acuerdan o no saben que Engels tomó esa idea de Haeckel y era muy común en el siglo XIX. El debate fue muy intenso y la pregunta es, ¿qué de las dos cosas vino primero? Bueno, la respuesta es que probablemente vino primero el DNA, el RNA. El RNA, que siempre fue visto como una molécula menor, que siempre fue considerado como un intermediario, como un correveidile molecular, que no parecía tener ninguna otra función más que llevar la información del DNA al ribosoma para que se pudieran sintetizar las proteínas. Entonces, bueno, vamos a ver en realidad lo que es el RNA. Hay una escena famosísima en Romeo y Julieta, ¿se acuerdan? Cuando Julieta está en el balcón y Romeo está abajo, y Romeo le dice, ella dice primero, ¿por qué tú eres Montesco y yo Capuleto? O al revés, no me acuerdo nunca cuál era cuál. ¿Por qué estamos separados? What's in a name? ¿Qué es lo que hay en un nombre? Bueno, vamos a ver qué es lo que hay en un nombre del RNA. El RNA es un ácido nucleico que tiene ribosa, ¿sí? Esta pentosa que todos ustedes conocen, con dos grupos hidroxilo, uno en el carbono 2', otro en el carbono 3', tiene fosfatos, este esqueleto fosfodiestérico está cargado, y se nos olvidan tres cosas que son muy importantes. En primer lugar, si la molécula tiene cargas, se puede separar. Si no tuviéramos dos esqueletos fosfodiestéricos con carga negativa, y sabemos por Coulomb que las cargas negativas, las mismas cargas se repelen, la molécula no se podría abrir, en primer lugar. En segundo lugar, como tiene cargas negativas, es soluble. Esto hace que los ácidos nucleicos puedan existir en solución en el citoplasma. Y en tercer lugar, y no es trivial, como tiene cargas negativas, no puede atravesar la bicapa. Si fuera una molécula neutra estaríamos perdiendo el DNA o el RNA sin ninguna dificultad, pero las cargas negativas del esqueleto fosfodiestérico me permiten en el DNA y en el RNA que permanezcan adentro, que se puedan replicar y que estén en solución. Bueno, está la secuencia de bases. Ustedes saben que hay enlaces glicosídicos con las bases, de las bases y el azúcar, y osa es la terminación osa, lo sabemos en química, es para un azúcar, pero el prefijo RIB en realidad viene del Rockefeller Institute of Biochemistry, que fue donde se descubrió y se caracterizó la ribosa. Entonces, uno de los nombres que es un epítome del capitalismo más descarnado, en realidad lo llevamos en las intimidades moleculares de nuestras células y probablemente desde muy tempranamente o en el mismo origen de la vida. Ahora, el RNA tiene una historia que es fascinante porque en realidad el primer grupo que se da cuenta que el RNA puede ser material genético es un grupo de investigadores ingleses donde participó John D. Bernal. John D. Bernal era conocido por sus colegas como The Sage, el sabio. Era un hombre absolutamente deslumbrante, es el gran impulsor de la cristalografía biológica, y Bernal fue, para que nos demos una idea, el maestro de Rosalind Franklin y de Crick. De manera que los alumnos que él tuvo fueron absolutamente excepcionales. Y era un hombre con una enorme intuición biológica. Y junto con otros colegas se ponen a estudiar el virus del mosaico del tabaco, que es muy sencillo, y se dan cuenta que el virus del mosaico del tabaco en los años 50, ellos en realidad lo descubren desde 1937 más o menos, se dan cuenta que el virus del mosaico del tabaco no tiene DNA sino RNA. Y luego la gente se da cuenta que la infectividad, la capacidad de infectar las células de la planta del tabaco depende del RNA. Si teníamos un virus, la pura cápside sin RNA, no pasaba nada. Y entonces queda establecido perfectamente bien el papel genético del RNA.
Pero ustedes saben que cuando los biólogos, los médicos, los veterinarios, los abogados, los contadores, etcétera, discutimos los virus, empezamos a entrar en un conflicto nada trivial, un conflicto que puede ser meramente semántico, la pregunta de si los virus están vivos o no. En biología, desafortunadamente, para no responsabilizar a los contadores o a los abogados, en biología tenemos la tendencia a pensar que lo simple es sencillo y antiguo, o peor aún decimos primitivo. Pero piensen, por ejemplo, en Ascaris lumbricoides, que es una lombriz intestinal, de la cual probablemente la mitad de lo que están aquí la llevan en el intestino. Y si ustedes ven Ascaris a simple vista, verán que es de una simplicidad enorme. Eso no quiere decir que sea primitivo. Ascaris perdió secundariamente una enorme cantidad de rasgos y atrás de esa simplicidad estructural, anatómica, funcional, etcétera, hay una historia evolutiva muy compleja. Pero eso a menudo no se nos ocurre aplicarlo a los virus. Como los virus son muy sencillitos y muy simples, muchos piensan que los virus pueden ser muy antiguos o primitivos. Pero además los virus se pueden cristalizar. Y como se pueden cristalizar, la gente dice, claro, están entre lo inerte y lo que está vivo. Y entonces, en realidad,